¿Por qué en Corea del Sur el estándar de belleza masculino tiene una estética afeminada? La percepción de la belleza masculina en Corea del Sur difiere significativamente de la que prevalece en Occidente. Un fenómeno que solamente puede ser entendido si profundizamos un poco en su historia, cultura y valores sociales. Hola, buenas tardes, Nitanim Nida. Hoy vamos a conversar sobre la belleza masculina en Corea del Sur, intentando responder por qué lucen así. Y cuando digo así, me refiero a esa estética tan diferente, tan alejada a la estética a la que estamos acostumbrados en Occidente, y que está haciendo que algunas mujeres, pero sobre todo hombres, vean a este ideal de belleza como realmente una pérdida de lo que es la verdadera masculinidad. La noción de masculinidad en Corea del Sur ha sido influenciada por una larga historia de valores confucianos que priorizan la armonía, la suavidad y el autocontrol. Estos valores se reflejan en la estética masculina y por eso la delicadeza, la limpieza y el cuidado personal son muy bien vistos. Hay una idea de que el hombre debe ser pulcro y estar presentable. Y para ponerte un ejemplo sobre esto, permíteme salirme un momento de Corea y viajemos brevemente a Japón. Y es que recuerdo vividamente a alguien que contaba la historia de Japón y cómo fue ese primer contacto con el mundo occidental después de estar 200 años encerrados. Recordemos que Japón estuvo bastante tiempo cerrado al mundo y cuando llegaron estos primeros barcos llenos de occidentales, ellos en su soberbia no sabían si lo que estaba en esos barcos eran hombres, perros o hombres mitad perro. Porque claro, imagínate, está llegando un barco lleno de marineros, posiblemente barbudos, llenos de pelo, poco cuidados estéticamente, en fin, occidentales. ¿Serán hombres o serán perros?, se preguntaban ellos. Aunque esta soberbia realmente no les sirvió de mucho porque los japoneses tenían espada, pero los hombres perro tenían armas de fuego y no les quiero contar quién ganó. En el año 2021, las autoridades chinas implementaron regulaciones para impedir que hombres afeminados aparecieran en televisión y otros medios, argumentando que esto socavaba los valores tradicionales de la masculinidad. Ignoremos por un momento que buena parte de las tensiones entre China y Corea del Sur realmente viene dada por la presencia de Estados Unidos en la región. Ignoremos también que esta decisión no es más que una medida que busca presionar de forma económica a Corea del Sur, ya que China es un mercado tremendamente importante tanto para el K-pop como para los K-dramas. Ignoremos todo eso y vamos a prestarle atención a algo muy particular que dice China, y es que atenta contra los valores tradicionales. El confucianismo de Corea del Sur entró por China. Ya te he contado en otra ocasión que el confucianismo influyó en la estética y en el ideal de belleza de Corea. Entonces, porque en China lo tradicional no parece coincidir con el ideal de belleza que tiene actualmente Corea del Sur, si se supone que comparten raíces similares? Realmente la historia es larga, pero vamos a quedarnos con que en China se ha dado un proceso de transformación social y política que ha desviado por completo el camino que venían siguiendo desde hace muchos siglos. China ha pasado por una serie de transformaciones políticas y sociales que han redefinido por completo su cultura. La revolución cultural china y las políticas del Partido Comunista erradicaron muchas tradiciones y crearon una nueva identidad nacional que ha moldeado la masculinidad y que la quiere orientar a la fortaleza y a su papel como protector del Estado. China anda en un proyecto muy concreto y que la separa totalmente de esa imagen masculina más suavizada que tienen en Corea del Sur. El mercado de cosméticos para hombres en Corea del Sur es uno de los más grandes del mundo. En un video anterior ya te comenté el por qué hombres y mujeres dentro de Corea del Sur están presionados intensamente por adherirse a ciertos estándares de belleza. Vea ese video para que tengas un poco más de contexto. Para los hombres esto significa una mayor atención en el cuidado personal y la presentación, incluyendo el uso de cosméticos, la moda meticulosa y la cirugía plástica. Y aquí el K-pop ha jugado un papel muy relevante. El K-pop ha redefinido por completo la masculinidad en Corea del Sur, ha influido mucho más, me atrevería a decir, que los K-dramas. Los idols y los actores más populares y considerados estéticamente
estéticamente bellos suelen ser andróginos. Tienen características que pueden ser consideradas femeninas según otras culturas. Hablamos de piel perfecta, hablamos de ojos grandes, hablamos de cuerpos delgados. Y aquí la cosa es que esos hombres son exitosos. Y eso refuerza la idea de que el ideal de belleza tiene que ver con el éxito, porque si esos hombres lucen así y son exitosos, entonces, ¿qué te está gritando el mercado? Que tienes que lucir así para tener éxito. La masculinidad está profundamente influenciada por el contexto histórico, cultural y filosófico. Notaste que en todo lo que llevamos de video todavía no he definido la masculinidad. La masculinidad así, en mayúsculas, no existe. Por lo menos para mí no, porque considero que no hay una masculinidad etérea flotando en el aire como una idea trascendental que va mucho más allá del tiempo y el espacio. No, la masculinidad hay que aterrizarla, la masculinidad hay que ponerla en contexto. Y entonces ya no estamos hablando de la masculinidad en mayúsculas, sino que estamos hablando de las masculinidades. En este sentido, la masculinidad sería un conjunto de características sociales, culturales y biológicas que un determinado grupo social considera que los hombres tienen que poseer. Y cuidado, por supuesto que al poner la masculinidad como un concepto flexible, puede ser utilizado tanto a favor como en contra. Si alguien está liderando un imperio y ese imperio quiere seguir expandiéndose y se da cuenta que no solamente puede utilizar la fuerza bruta, la fuerza física, sino que puede utilizar su poder blando para de alguna manera modificar la percepción de masculinidad de tu sociedad e intentar quebrar tu ejército, pues créeme que lo va a hacer. La noción de masculinidad varía según el contexto y en la cultura occidental la masculinidad está asociada a la capacidad de protección, de allí las espaldas anchas, los brazos grandes y la estética intimidante. En Corea del Sur, en cambio, esa no es la tendencia. La estética masculina responde a influencias internas y también externas que han venido presionando a su sociedad. Recuerda que además los coreanos están inmiscuidos en un entorno tremendamente competitivo y en estos entornos llevar las cosas al extremo es bastante sencillo. ¿A quién beneficia o perjudica el estándar de belleza masculino de Corea del Sur? La industria cosmética está creciendo en ventas, el K-pop se vende como nunca, los K-dramas cada vez son más populares a nivel mundial. Creo que a este sector en particular, a la industria del entretenimiento, por ejemplo, no le afecta mucho. No le molesta, de hecho lo promueven. Además, si el consumidor de estos productos está feliz, ¿por qué cambiarlo? Al contrario, se repite la fórmula. Si la fórmula no funcionara, tendríamos, no sé, series como 25-21 protagonizadas por Toretto o por una versión coreana que se llamara Tor Eto. ¿Tú qué piensas?